Hola, contestamos proyectos escolares quinto grado. Iniciamos un nuevo proyecto llamado Dialoguemos para vivir en paz. Dialoguemos para vivir en paz. En este proyecto conocerás distintas formas de resolver los conflictos. Luego, en colectivo, desarrollarás un plan de acción para dar solución a conflictos de tu comunidad escolar y lo presentarás en una feria de la convivencia. Presentamos. Un conflicto refleja las diferencias entre dos o más personas o grupos y es negativo cuando provoca violencia. En colectivo, lean el siguiente texto, dialoguen y respondan las preguntas. Entonces, nos está hablando tu libro sobre los conflictos. Vamos a empezar a leer el texto que se presenta a continuación. Pedro y Zaira son dos hermanos que asisten a la escuela. Un día, durante el traslado a esta, él comentó que la historia le parecía una noticia actual, pues han acontecido revoluciones y guerras originadas por conflictos que surgieron a partir de diferencias de pensamientos e intereses, tal como en el presente. Eso es cierto, hermano, aseguró Zaira. Y aunque pareciera que los conflictos son lejanos a nosotros, también los hay en el lugar donde vivimos y en donde estudiamos. Por ejemplo, entre nuestros compañeros y compañeras que en ocasiones se ofenden y se pelean dentro y fuera de la escuela porque tienen distintos pensamientos, gustos, intereses o costumbres. Pero todos somos diferentes. Y eso hace que exista una gran diversidad de ideas, maneras de entender las cosas, de opinar y de actuar. Por ello, es importante que seamos respetuosos y que aprendamos a convivir armónicamente. Después de haberla leído la lectura y haberla comprendido, comenzamos con contestar estas preguntas que se presentan en tu libro. ¿Consideran que opinar diferente a las demás personas les puede ocasionar conflictos? ¿Por qué? En algunas ocasiones sí puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque pueden existir diferentes razones, mencionaremos algunas. Conflicto. Ideas divergentes pueden chocar, especialmente cuando implican valores o intereses opuestos. Malentendidos. Dificultad para comprender perspectivas distintas puede llevar a interpretaciones erróneas y conflictos. Rechazo social. Pensamientos no convencionales pueden ser vistos como extraños o amenazantes, llevando al aislamiento. Resistencia al cambio. Nuevas ideas pueden desafiar el status quo y encontrar oposición. Entonces aquí tenemos diferentes perspectivas que pueden llegar a generar conflictos. Te menciono 4. Inciso B. ¿Piensan que los conflictos ocasionan revoluciones y guerras? ¿Por qué? Definitivamente sí, esto puede ocasionar revoluciones, revueltas, guerra, conflictos. ¿Por qué? Porque la diversidad de pensamiento puede generar fricciones cuando no se gestiona adecuadamente. Es decir que, como toda persona piensa diferente, esto puede ocasionar conflictos. Recolectamos. Un conflicto manejado de manera inadecuada puede generar violencia. Contraria a esta, la cultura de paz promueve la resolución de conflictos partiendo del respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas. Hay diferentes maneras de resolver un conflicto, entre ellas se encuentran la negociación, la mediación y el arbitraje. Aunque tienen características que las distinguen, una de sus herramientas principales es el diálogo. Entonces aquí en tu libro te menciona que existen al menos 3 formas de resolver un conflicto. Es por medio de la negociación, la mediación y el arbitraje. La educación para la paz es una práctica que promueve valores como la empatía y el respeto. 1. En asamblea, dialoguen sobre las siguientes preguntas. A. ¿En qué lugares han presenciado un conflicto? Aquí tú tienes que pensar de acuerdo a donde tú generalmente estás, en tu casa, en la escuela, en la iglesia, o en las prácticas deportivas o en donde tú estés, en donde se ha presentado un conflicto. Aquí te dejo mi respuesta. He visto conflictos en la escuela, entre los amigos, en la familia, en la calle en general. B. ¿Se solucionó? ¿Cómo? Algunos sí se solucionaron. ¿Cómo? Utilizaron el diálogo para resolver el problema, acordando soluciones que fueron respetadas. Generalmente la mayoría de los problemas que yo he visto que se resuelven es utilizando el diálogo. 2. De manera individual, haz lo que se indica. A. Investiga en nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, en la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, la biblioteca pública o en Internet la definición de los siguientes términos.
Luego, dibuja en tu cuaderno el esquema y complétalo con la información que obtengas. Recuerda que si vas a utilizar el Internet, que sea acompañado de un adulto para que te oriente cómo puedes buscar y en dónde. Entonces aquí prácticamente te dice que vas a buscar todas las definiciones del esquema que se va a presentar a continuación y que lo escribas en tu cuaderno o en donde especifiquen tus maestros, porque puede inclusive ser hecho este esquema en una cartulina. Hagamos entonces la búsqueda de las definiciones y el esquema. A continuación veremos cómo queda. Entonces, este esquema lo vas a dibujar en tu cuaderno o en alguna cartulina o tal vez usando 2 hojas, porque si le anexas las definiciones, sí va a quedar bastante grande. Ahí comenzamos entonces con cultura de paz, que es lo que tú vas a empezar a escribir, seguido de formas de solución de conflictos. Tenemos 4 formas de solucionar el conflicto: mediante la mediación, la negociación y el arbitraje. Aquí te dejo sus definiciones con respecto a solucionar conflictos. Mediación. Un tercero neutral ayuda a las partes en conflicto a encontrar una solución mutuamente aceptable, facilitando la comunicación y buscando puntos en común. Negociación. Las partes involucradas discuten y hacen concesiones para llegar a un acuerdo que satisfaga sus intereses. Arbitraje. Un tercero imparcial toma una decisión vinculante para resolver el conflicto, actuando como un juez privado. Entonces, aquí el arbitraje es cuando alguien más toma la resolución del conflicto y se tienen que acatar esa solución, no importando si les parece o no. Un ejemplo de esto de arbitraje sería un juez cuando dicta sentencia. Ambas partes que están involucradas en el conflicto deben de acatar esa solución que dio el juez. En cambio, la negociación es cuando ambas partes llegan a un acuerdo en común, establecen una solución y se termina el problema. La mediación es cuando una tercera persona se involucra para tratar de resolver entre ambas partes dicho problema. Seguimos entonces con las habilidades. Hay que buscar las definiciones de confianza, empatía y equidad. Aquí te las dejo. Confianza. Es la seguridad o certeza que se tiene en alguien o algo. Es la base de las relaciones y la colaboración, y se construye a través de la honestidad, la fiabilidad y el respeto. Empatía. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Es ponerse en el lugar del otro para entender su perspectiva y sus emociones. Equidad. Es el trato justo y equitativo a todas las personas, sin importar sus diferencias. Significa dar a cada quien lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Ahora vamos a dentro de las habilidades. Dentro de las habilidades acabamos de ver las habilidades socioemocionales, que son estas 3 que acabamos de darte las definiciones. Entre las otras habilidades para resolver un problema tenemos las comunicativas, que están conformadas por comunicación asertiva y escucha atenta. Comunicación asertiva. Es la habilidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, honesta y respetuosa, sin herir a los demás ni permitir que te hagan daño. Escucha atenta es la capacidad de prestar toda tu atención a lo que otra persona está diciendo, tanto a sus palabras como a sus emociones. Entonces, comunicación asertiva es aquella en donde expresamos lo que sentimos con palabras suaves, sin empezar a gritar y dando a entender el problema. Y escucha atenta es cuando nosotros ponemos la debida atención cuando la otra persona está hablando para tratar de resolver el problema. Pasemos entonces, dentro de la cultura de paz, a los valores éticos que deben de haber cuando se está tratando de resolver un problema. Estos tenemos, dentro de los valores éticos, tenemos la tolerancia, la equidad, solidaridad y el respeto. Vamos con las definiciones. Tolerancia. Es la capacidad de aceptar y respetar las diferencias de los demás, ya sean de opiniones, creencias, culturas o estilos de vida. Equidad.
Es el trato justo y equitativo a todas las personas, sin importar sus características o circunstancias. Solidaridad. Es la unión y apoyo mutuo entre las personas, especialmente en momentos de dificultad. Respeto. Es el reconocimiento y valoración del valor intrínseco de cada persona. Implica tratar a los demás con consideración, dignidad y cortesía. Recuerda que este esquema lo vas a copiar en tu cuaderno o donde te especifiquen tus maestros. B. De acuerdo con lo anterior, reflexiona y responde. ¿Por qué son necesarias las habilidades socioemocionales y comunicativas sobre las que investigaste para la resolución pacífica de conflictos que puedan presentarse en la escuela? Entonces aquí tú vas a pensar por qué tú crees que son necesarias esas habilidades, tanto las socioemocionales, las habilidades comunicativas y las habilidades de resolución pacífica que acabas de investigar en el esquema anterior. Esa sería mi respuesta. Yo considero que son importantes porque... Son importantes estas habilidades porque permiten a los estudiantes ponerse en el lugar del otro, entender sus sentimientos y perspectivas permitiendo encontrar soluciones que favorezcan a ambos. Esto es gracias a que se tenga una buena comunicación, que se pueda identificar las emociones de ambas partes y bien importante que se dé la solución al conflicto. Entonces, aquí te dejo esta respuesta por si te sirve y puedas llegar a una conclusión o a tu respuesta más fácilmente. 3. En comunidad, analicen el siguiente texto y comenten los aspectos que consideran importantes de incluir en la solución de conflictos escolares. Vamos a leer entonces el texto y luego contestamos sobre el análisis de este texto de acuerdo a lo que mi perspectiva. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que ustedes lleguen a concluir. La región colombiana de La Guajira es el hogar del pueblo originario guayú, en la que hablan bayunaiki. Además de sus hermosos tejidos, el pueblo guayú es admirable por su forma de resolver los conflictos, pues considera la figura del palabrero responsable de mediar y regular los conflictos. Él como mediador debe oír a ambas partes y encontrar una solución, con ayuda de las personas involucradas, las cuales están obligadas a decir la verdad. Esto facilita al palabrero a confiar en lo que dicen y, una vez establecidas las razones del conflicto, hacer que los involucrados acepten las medidas para compensar el daño que provocó su falta. Asimismo, hay otros elementos fundamentales para que este modelo de resolución de conflictos funcione: el valor de la palabra. Esto compromete al pueblo a cumplir sus promesas y respetar sus acuerdos. Entonces, en base a lo que acabamos de leer, si te das cuenta, aquí te están presentando cómo en este pueblo que se llama Guayanaiki, cuando se presentan los conflictos, utilizan un mediador para resolverlos. Esta sería mi respuesta. Considero importante de esta lectura que exista una persona denominada el palabrero, que viene siendo un mediador entre las personas que pudieran tener un conflicto, haciendo que lleguen a un acuerdo y obliguen a ambas partes a respetar dicho acuerdo. Observamos que solo utilizan el diálogo para la resolución de problemas. 4. Analicen estas recomendaciones para saber qué hacer ante un conflicto en la escuela. Entonces, estando en clases o con tu familia, vas a analizar estas recomendaciones que te dice el libro. A. Darse un momento para respirar y, con ello, lograr la calma. B. Generar el espacio y el tiempo para resolver un conflicto. C. Distinguir el problema en concreto y no tomarlo contra la persona. D. Centrarse en el problema. E. Ofrecer disculpas al reconocer la falta. F. Prestar atención a lo que el otro dice. G. Ser respetuoso y cuidar el uso de las palabras. H. Expresar la opinión personal respetando a los involucrados. I. Dar propuestas de soluciones. J. Proponer acuerdos y cumplir con ellos cuando se aprueben en conjunto. Recuerda. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Seguimos en Formulamos el problema. Formulamos el problema. Las niñas y los niños pueden participar activamente en la resolución de conflictos entre sus compañeros y compañeras y, de esta manera, contribuir a un ambiente agradable, respetuoso y colaborativo. 1. En comunidad, analicen la continuación de la historia de los hermanos Pedro y Zaida que leerá su maestra o maestro y respondan las preguntas en sus cuadernos.
Si te dejan de tarea leer la lectura para luego contestar las preguntas, vamos a leerla para luego poner cuáles son las posibles respuestas. Vamos a poner atención. Luego de su conversación camino a la escuela, Pedro y Zaira se percataron de que, en los grupos a los que pertenecen, las personas tienen diversos intereses, formas de pensar, sentir, vestir, hablar, caminar, así como distintas culturas, tradiciones y costumbres. A partir de ello, en ocasiones, se generan conflictos e incluso violencia. Y es que los conflictos pueden surgir aunque haya una buena relación entre las personas, como ocurre entre hermanos o amigos. Zaira recordó que, en una ocasión, una de sus compañeras se molestó cuando se dio cuenta de que había agarrado su marcador sin pedírselo. Su molestia fue tal, que incluso le gritó. Zaira trató de calmarla ofreciéndole una disculpa. Luego, se acercó a la maestra y le comentó lo sucedido. Ella las llamó al escritorio e inició un diálogo. La maestra también dialogó con todos en el salón de clases para reflexionar que, si bien las personas tienen diferentes formas de pensar, de actuar, deben contar con las mismas posibilidades y oportunidades de participar e integrarse en la sociedad y en la escuela en condiciones de igualdad y equidad. Entonces observamos que en la lectura se menciona que entre las gentes o entre los grupos de personas existen diversos intereses y menciona cómo diversas formas de pensar, de sentir, de vestir, hablar, caminar, así como existen distintas culturas, tradiciones y costumbres. Esto hace que las personas sean diferentes. Por eso, entre estas diferencias, en ocasiones surgen conflictos que, como se menciona en la lectura, se menciona el conflicto de estas dos niñas que tiene que estar la maestra como mediadora para dar solución. En base a eso vamos a responder las preguntas. A. ¿Cuál fue la forma de solución de conflictos que se describe en la lectura? ¿Qué papel tuvo cada personaje en ella? En la primera pregunta sería: Utilizaron el diálogo, buscando una mediación entre ambas partes y el salón. Se presentó que para resolver el diálogo trataron de usar lo que es la comunicación para resolver el problema y al no poder se utilizó lo que es la mediación, en este caso de la maestra. ¿Qué papel tuvo cada personaje en ella? Fue el siguiente. La niña, que se vio ofendida al darse cuenta que tomaron su marcador, buscó un mediador para que solucionara el problema debido a que se encontraba muy molesta. La otra compañera pidió disculpas por haber tomado el marcador, y la maestra, que fue la mediadora. Aquí puede ser que en este caso la niña que tomó el marcador fue la que haya buscado a la maestra para dar solución. Recuerda leer bien la lectura para que pongas bien correcta la respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, en la lectura te dice que Zaira trató de calmarla y luego se acercó a la maestra pues para contarle lo sucedido. Entonces, en este caso fue la niña que tomó el marcador quien buscó a la maestra para que fungiera como mediadora. ¿Qué habilidad mostró la maestra? B. ¿Qué habilidad mostró la maestra? Aprovechó el conflicto para hablar con todo el grupo con respecto a los problemas, poniendo como ejemplo que cuando surgen problemas, una de las cosas importantes es el diálogo, para luego buscar la solución. Recuerda que tu respuesta será diferente porque tu análisis será completamente distinto y tu comprensión hará que pongas la respuesta súper correcta. 2. En comunidades, formulen ejemplos de conflictos escolares que se resuelvan por negociación, mediación y arbitraje. Luego, completen la tabla. Si es necesario, utilicen su cuaderno. Entonces, estando en clase o con tu familia, si es que te lo dejan de tarea, vas a buscar sobre conflictos en donde puedan resolverse por medio de la negociación. Vas a buscar otro conflicto en donde se resuelva por medio de la mediación y vas a buscar otro conflicto que se resuelva sobre el arbitraje. Aquí te dejo algunos ejemplos para que tengas idea de cómo puedes hacer tu tarea. Situación de conflicto. Ambos amigos desean jugar y sienten frustración al no poder hacerlo simultáneamente. Son dos amigos, desean jugar, pero cada uno de ellos quiere jugar cosas diferentes, así es que se frustran porque no logran ponerse de acuerdo y aquí surge un conflicto.
involucrados, Un par de amigos. un amigo y el otro amigo. La estrategia en este caso es usar la negociación. ¿Cuáles son los valores presentes ante este conflicto? Tenemos que debe de haber tolerancia, equidad y respeto Tolerancia, equidad, respeto. para poder solucionar el problema. ¿Cuáles son las habilidades ejecutadas? Comunicación asertiva para buscar solución. Aquí debe de haber una buena comunicación para que se dé la negociación. Siguiente ejemplo, ahora es un conflicto en donde se va a usar la mediación. Dos estudiantes, Ana y Bruno, discuten constantemente por el uso de un material compartido en clase. Ana afirma que Bruno siempre lo toma sin pedir permiso, mientras que Bruno sostiene que Ana es demasiado posesiva con sus cosas. Entonces aquí el conflicto es que Ana dice que Bruno toma las cosas sin pedir permiso, mientras que Bruno dice que Ana es demasiado posesiva y controladora, digámoslo así. Entonces los involucrados en este conflicto serían... Los dos estudiantes, Ana y Bruno y el mediador. ¿Y por qué digo que el mediador? Porque aquí te está diciendo que la estrategia de solución va a ser por medio de un mediador. Valores presentes. Respeto, responsabilidad, empatía, justicia, tolerancia. Debe de haber estos valores, tanto el respeto, la responsabilidad, tanto de que uno debe de pedir, el otro debe de exigir o dar. Debe de haber esa responsabilidad de guardar el material, de ser responsables los dos. Debe de haber una empatía, debe de haber justicia cuando en un momento dado el mediador diga más o menos cómo va a quedar la cosa, y debe de haber tolerancia. Habilidades ejecutadas. Comunicación asertiva, escucha atenta. Tanto debe de haber una comunicación y deben de poner atención para llegar a acuerdos por medio del mediador. El siguiente conflicto sería... Un grupo de estudiantes ha organizado una fiesta clandestina en la escuela, causando daños a las instalaciones. La dirección ha decidido aplicar un arbitraje para resolver el conflicto. ¿Cuáles son los involucrados? Un grupo de amigos de quinto año. Todo el grupo de quinto año o bien los amigos de quinto año que se ven involucrados en este conflicto. En este caso, la estrategia de solución va a ser el arbitraje. Los valores presentes son... Responsabilidad, respeto a la propiedad, honestidad, justicia. Debe de haber una responsabilidad de, si tú haces algo, debes de ser responsable de acuerdo a lo que el conflicto de estos niños de quinto año. Debe de haber el respeto a la propiedad, la honestidad al tratar de solucionar el problema y la justicia. Habilidades ejecutadas. Confianza, empatía, equidad. Listo. It's funny because it's true. Recuerda que tu respuesta será diferente porque tus planteamientos de tu problema serán otros, pero aquí te dejo un ejemplo por si te sirven. Es necesario reconocer que hay conflictos que no pueden ser mediados por la comunidad escolar. Por ejemplo, cuando los involucrados no pertenecen a esta, se comete un delito o se presenta una situación muy violenta. 3. En colaboración, investiguen y analicen situaciones de conflicto que pueden presentarse en la convivencia escolar y que se pueden solucionar por medio de la negociación, la mediación o el arbitraje. En este caso ya se vieron los ejemplos y se establecieron en la tabla anterior. El sociólogo Johan Galtung afirma que, para generar acuerdos exitosos, es necesario que existan mecanismos en los que estén presentes las terceras. Reconciliación. Pedir disculpas sinceras cuando haya existido un daño intencional o involuntario. Reconstrucción. Reparar el daño ocasionado de manera intencional o involuntaria. Resolución. Aceptación mutua de demandas o requerimientos para solucionar el conflicto. Entonces aquí te está diciendo que este sociólogo llamado Johan Galtung, él establece, como quien dice, las 3 R's, pero aquí no se trata de parar, reusar, reutilizar, sobre. Aquí está planteando sobre las 3 R's, pero para la solución de conflictos, que es la reconciliación, reconstrucción y resolución. Organizamos la experiencia.
Utilizar la negociación, la mediación y el arbitraje para solucionar conflictos en un contexto escolar permite generar espacios de convivencia sana y pacífica, así como entablar relaciones de entendimiento entre iguales y ambientes colaborativos que contribuyen al bien de la comunidad. Formen comunidades para identificar conflictos que ocurren en la comunidad escolar, analizarlos y difundir las formas de solución más adecuadas mediante una feria de la convivencia. Guíense con una tabla como la siguiente. Entonces aquí van a formar equipos en su salón, pero si te los dejan de tarea, vas a tener que hacer una tabla como esta y tendrían que especificar las actividades que vayan a hacer en equipo. Y aquí te mencionan algunas en tu libro para que pues tengan una idea de cómo hacerlo. F. Actividades. Analizar el reglamento escolar para saber si en él se promueve la resolución de conflictos mediante negociación, mediación y arbitraje. Responsables. Estudiantes. Semanas. 1. Entonces, para esta actividad sobre analizar el reglamento escolar, los responsables van a ser los estudiantes y se requiere una semana. Recuerda que si te lo dejan de tarea, tú tendrías que especificar qué actividades, alguna parecida a la que se menciona en el libro, y aquí te dejan el ejemplo. Hacer un fichero con ejemplos de conflictos escolares. Estudiantes, 1. Entonces aquí, si la maestra o el maestro especifica que van a hacer su fichero de conflictos escolares, los responsables van a ser los estudiantes y se requiere una semana. Redactar guiones de dramatización para representar los conflictos del fichero. Estudiantes, 1. Una semana se requiere para la redacción de los guiones teatrales porque muy probable van a tener que hacer estos guiones para determinar o hacer del conocimiento a los demás estudiantes sobre cómo resolver conflictos y planear la feria de la convivencia. Estudiantes, 2. Van a hacer también una feria de la convivencia y se requieren 2 semanas para tanto planear y apoyarse entre ustedes para hacer dicha feria. Vivimos la experiencia. 1. Analicen el reglamento escolar. Identifiquen si tiene reglas que promueven la resolución de conflictos con la negociación, la mediación y el arbitraje. Si no es así, redacten propuestas en sus cuadernos. 2. Para hacer las fichas de los conflictos, guíense con el siguiente ejemplo. Entonces aquí en tu libro te dice que pues muy probablemente les dejen de tarea esto, hacer fichas de conflictos, y va a estar formado por estos puntos que sería conflictos, descripción, personas involucradas, formas de resolución, en este caso del problema, puede ser por negociación, mediación o arbitraje, y pasos a seguir. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo puedes hacer. De acuerdo en el libro te dice que un conflicto. Distintos grupos de estudiantes quieren usar el patio para jugar durante el recreo. Aquí está el conflicto. La descripción de dicho conflicto. Descripción. Cuando salimos al recreo, algunos compañeros de 5º grado quieren jugar fútbol, pero otros, atrapadas. Esa sería la descripción más detallada del conflicto. Personas involucradas. Estudiantes de 5º grado. Forma de resolución que puede aplicarse, negociación, mediación o arbitraje. En este caso, mediación. Usan la mediación para resolver este conflicto. Pasos a seguir. 1. Hablar con los involucrados para proponerles resolver el conflicto. 2. Exponer la situación. 3. Compartir lo que los involucrados sienten y necesitan. 4. Proponer posibles soluciones. 5. Elegir una solución y establecer acuerdos. 6. Confirmar que los involucrados estén de acuerdo con el resultado. Ahora vamos a ver un ejemplo por si te dejan de tarea a establecer una ficha de conflicto con tu propio ejemplo. Tenemos el conflicto, sería... Está prohibido el uso de celulares durante las horas de clase. La descripción de este problema sería... Un estudiante es sorprendido jugando con su celular en clase. Personas involucradas. El estudiante. Forma de resolución de este conflicto sería... Arbitraje. El arbitraje. ¿Cuáles son los pasos a seguir para solucionar el problema? 1. Hablar con el estudiante para saber cuál fue el motivo de que sacó el celular.
2. Explicarle nuevamente la falta que cometió con el uso del celular en clase. 3. Darle una advertencia de que si se vuelve a sorprender con el uso del celular en clases, se le llamará a sus padres para informarle del problema. 4. La maestra hablará con los alumnos para que citar nuevamente el lugar donde está el reglamento escolar y el de aula, para que recuerden cuáles son los lineamientos y las reglas establecidas. 3. Una vez hecho el fichero, en comunidades, redacten guiones para hacer dramatizaciones de los conflictos que identificaron y presentarlas en la Feria de la Convivencia. Entonces, después de que hayan hecho una serie de fichas como la anterior, en donde se estén estableciendo diferentes conflictos y la forma de resolverlos, entonces van a hacer un guión teatral. Aquí te dejo un ejemplo de mi guión teatral que se llama, el título es El lápiz perdido, así se llama este guión teatral. Los personajes son Ana, Benito, la profesora, y está integrado por una escena, 2 escenas, 3 escenas, 4 escenas. Aquí te lo dejo por si te sirve. Te dejo ahí un guión teatral por si te sirve. 4. Ensayen las dramatizaciones. 5. Determinen día, hora y lugar para llevar a cabo la Feria de la Convivencia. A. Elaboren carteles para invitar a las personas de la comunidad escolar. Aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes elaborar tu cartel, en donde se hace la invitación, se pone el tema de la invitación, que es cómo resolver problemas, la fecha, el día, el mes, la hora, el lugar donde se va a llevar a cabo el evento y una frase para decir que no falten. B. Hagan un buzón para que los asistentes a la feria depositen en él mensajes con frases o pensamientos sobre la paz. Pueden tomar como inspiración lo dicho por Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. 6. Dialoguen sobre recomendaciones para comunicarse mediante el diálogo de manera asertiva en situaciones de conflicto. Regístrenlas para presentarlas en la feria. Entonces, si te dejan de tarea sobre diversas recomendaciones que ustedes harían en esta feria que van a hacer para evitar o resolver conflictos, aquí te dejo 7. Presta atención, mantén contacto visual y evita interrumpir. Parafrasea, repite lo que has entendido con tus propias palabras. Valida sentimientos, reconoce las emociones del otro sin juzgar. Expresa tus sentimientos y necesidades sin culpar al otro. Lenguaje corporal abierto, muestra una postura relajada y evita cruzar los brazos. Tono de voz calmado, evita elevar la voz o hablar de forma sarcástica. Y encontrar intereses compartidos, identifica lo que ambos desean lograr. Son 7 recomendaciones, te las dejo ahí por si te sirven. 7. El día de la Feria de la Convivencia, lleven a cabo lo que se indica. A. Expongan qué son los conflictos, las razones por las que pueden presentarse y en qué consisten la negociación, la mediación y el arbitraje para solucionarlos. Recuerda que estas definiciones ya los tienes. Si no los tienes, puedes regresar el video y ahí están las definiciones. B. Compartan las propuestas de reglas que promueven la resolución de conflictos con la negociación, la mediación y el arbitraje, así como las recomendaciones para comunicarse mediante el diálogo de manera asertiva en situaciones de conflicto. Recuerda que esto se acaba de hacer hace un momento. Si no lo tienes, puedes también regresar el video y darte una idea de cómo puedes sacar esta parte del inciso B. C. Presenten las dramatizaciones. D. Pidan a los asistentes escribir en hojas de papel las frases o pensamientos sobre la paz y dejarlos en el buzón. Este sería el formato que te presenta en tu libro sobre lo que deben de escribir los asistentes sobre que puedan responder estas preguntas. E. Inviten a los asistentes a expresar sus ideas mediante el llenado del siguiente formato. Este sería, como te mencioné, el formato. Valoramos la experiencia. 1. De forma individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, responde las siguientes preguntas. A. ¿Qué aprendizaje obtuviste al distinguir que hay opciones para evitar la violencia en un conflicto? Pude aprender que puede haber resolución de problemas, al desarrollar las habilidades como saber escuchar, como tener empatía, así como saber negociar y resaltar los valores de paz para la resolución de problemas. B.
¿Cuáles son las habilidades que fortaleciste con el aprendizaje que compartiste en la Feria de la Convivencia? Después de que hayan hecho la Feria de la Convivencia, responderías el inciso B. Fortalecí el poder hablar en público con mayor confianza, también a valorar la paz como forma de resolución para evitar violencia y empatizar con otras personas haciendo amistades. C. ¿Qué valores reconoces en la cultura de paz? Comprendí que la violencia no es una solución, y que el diálogo es más efectivo para encontrar soluciones a problemas. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que ustedes analicen. 2. En asamblea, reflexionen y respondan lo siguiente. A. ¿Qué aspectos favorecieron la colaboración en la organización de la Feria de la Convivencia? Se favoreció el fomento a la comunidad porque se reunieron tanto estudiantes como profesores y padres de familia fortaleciendo los lazos entre ellos y creando un sentido de pertenencia. También se desarrollaron las habilidades sociales al participar en las diferentes actividades los alumnos y se dio la promoción de valores como la tolerancia, la solidaridad y la inclusión al momento de resolver problemas. B. ¿Qué decisiones tomaron colectivamente? Se tomaron decisiones colectivas como el lugar donde se establecería la Feria de la Convivencia, sobre el reacomodo de las personas que iban a asistir al evento, el desarrollo de las diferentes obras teatrales. C. ¿Qué acciones podrían realizar cuando se presenten conflictos con alumnos de otros salones de clases? Se debe de entablar una comunicación respetuosa, respetando a ambas partes del conflicto, dar posibles soluciones, seleccionar la solución más óptima para resolver el problema, y nunca olvidar las emociones de las personas involucradas en el problema, respetar la solución para dar fin al conflicto. D. ¿Consideran que hubo disposición para conocer las opciones de solución de conflictos escolares? ¿Por qué? Sí, hubo mucho entusiasmo por conocer opciones de solución de problemas. ¿Por qué? Porque todos estábamos interesados en saber cuáles son las posibilidades para solucionar conflictos sin llegar a la violencia. E. ¿Las maestras y los maestros de otros salones de clases contribuyeron a la organización de la feria? Sí, contribuyeron otros alumnos. ¿De qué manera? Porque los otros salones también presentaron diversos proyectos, contribuyendo a la realización de la feria, que tuvo mucho éxito en la escuela. 3. Promuevan acuerdos para practicar la cultura de paz. Aquí, 4. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para continuar promoviendo la cultura de paz a través de la solución de conflictos escolares. Aquí ustedes van a, entre todo el grupo, van a promover acuerdos para practicar la cultura de paz. Un ejemplo puede ser que acuerden que cuando haya un conflicto, no gritar, sino hablar. Otro acuerdo puede ser que cuando no logren resolver un conflicto, pueden pedir la ayuda de la maestra que fungirá como mediadora. Ahora te presento los acuerdos asamblearios. Se acordó realizar una investigación sobre las diferentes formas de resolver un conflicto o problema dentro de la escuela, de la familia y la comunidad. Se desarrolló de manera colectiva un plan de acción, que se llevará a cabo cuando existan conflictos dentro de la escuela. Se acordó que se daría a conocer las diferentes formas de resolución de un problema utilizando obras teatrales para la comunidad estudiantil. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran como compañeros de tu salón, o también puedes compartir el canal de MEX Primaria a compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que realicen más fácilmente sus actividades, sus tareas. Nos vemos bien prontito en el próximo video, pero si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye.